el débil crujido del cuero envejecido, el olor a tinta y a 3 décadas de silencio forzado. En una tranquila casa de campo en Wiltshire, un hombre de 86 años, Andrew Parker Bowles, se sienta frente a un diario que no ha visto la luz del día en 30 años. Afuera, los campos se extienden bajo un cielo gris, pero dentro de estas paredes, el tiempo se ha detenido. Durante 3 décadas, la historia que nos contaron fue impecable. Una narrativa pulida por los hábiles artesanos del Palacio de Buckingham, diseñada para ser consumida sin hacer preguntas. ¿Recuerdan la historia? El oficial retirado del ejército, el brigadier condecorado, que se hace a un lado con una gracia casi sobrehumana para que su esposa, Camilla, pueda estar con el futuro rey. Él es el exmarido comprensivo, el hombre que conocía su lugar en la gran obra de teatro de la monarquía, la pieza del rompecabezas que desapareció convenientemente del tablero para que la historia de amor real, la de Carlos y Camilla, pudiera florecer sin la complicación de un triángulo desordenado manchando el fondo. Un cuento de hadas moderno, con un sacrificio silencioso en su corazón, pero la verdad, la que está escrita con una tinta ahora desvanecida en las páginas de ese diario, es una bestia completamente diferente. No es una historia de amor, ni siquiera es la historia de un matrimonio fallido. Lo que estamos a punto de revelar trasciende todo lo que hemos visto, porque no ocurrió frente a las cámaras. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, lo que yace en ese diario no es el recuerdo de un hombre con el corazón roto. Es el registro de una operación institucional, fría y calculada, diseñada para neutralizar a un hombre que sabía demasiado. Un hombre cuya lealtad a la corona fue convertida en un arma contra él. El precio de su silencio no fue un discreto apretón de manos dorado ni una pensión generosa. El precio fue todo lo que poseía: su hogar, su reputación, su voz. La corona tiene secretos, y este diario, este artefacto perdido en el tiempo, tiene la voz que intentaron silenciar para siempre. Durante años hemos hablado del fantasma de Diana, de la mujer a la que no pudieron proteger, cuya verdad sigue resonando en los pasillos de Windsor. Pero hay otros fantasmas, vidas y primeros legados sacrificados en el altar de la continuidad. Andrew Parker Bowles no fue simplemente un marido engañado. Fue una variable operacional, un riesgo que debía ser contenido y eliminado de la matriz real. La misma maquinaria que consideró a Diana como un daño colateral ya había puesto sus engranajes en movimiento mucho antes, perfeccionando sus métodos en las sombras. Este no es un cuento sobre un romance. Es sobre cómo la monarquía, para protegerse a sí misma, está dispuesta a reescribir la historia, a borrar a un hombre por completo y a convertir su devoción en los barrotes de su propia jaula dorada. Lo que van a escuchar no proviene de susurros de palacio o de fuentes anónonas. Proviene de la mano del hombre que lo vivió, y la primera entrada es la más escalofriante de todas. Describe una habitación, una reunión y una elección que no era ninguna elección. Enero de 1995. Para entender la profundidad de la traición, deben imaginar la escena. No un palacio resplandeciente, sino una austera oficina de abogados en Londres. El aire es denso, pero no de celebración ni de luto. Es frío, controlado, calculado. Andrew Parker Bowles, el brigadier, está sentado frente a una mesa de caoba pulida. No está solo. La habitación está llena, no de amigos ni de familia, sino de los arquitectos del silencio, cortesanos de alto rango y asesores legales, los que en su diario él simplemente llama a los hombres grises. Son los rostros sin nombre de la institución, los ejecutores del protocolo Windsor. Sobre la mesa, como una sentencia ya dictada, yacen los papeles del divorcio. Un documento que contiene una cláusula estándar de no divulgación que lo amordazará legalmente por el resto de su vida. La narrativa pública, por supuesto, ya estaba firmemente establecida. Meses antes, el príncipe Carlos había salido en televisión nacional y admitido su infidelidad, dejando a Andrew ante el mundo como el marido más públicamente humillado.
La suposición general era que él simplemente estaba despejando el camino, quizás a cambio de un discreto agradecimiento del palacio, un apretón de manos financiero que lo mantendría cómodo. Pero lo que sucedió en esa habitación, lo que los registros internos de esa época revelan, fue una coacción de una brutalidad clínica. La presión sobre Andrew Parker Bowles no fue sutil, no apelaron a su ego ni le ofrecieron dinero. Fueron directamente a las dos cosas que él realmente valoraba, los dos pilares de su existencia, su lealtad militar y sus hijos. No le gritaron, no lo amenazaron, le presentaron, con una calma escalofriante, una predicción, un mapa de ruta de exactamente lo que sucedería si él no cooperaba. Le explicaron que si luchaba contra el divorcio, si se atrevía a exponer la verdadera y larga cronología de la relación de Carlos y Camilla, el proceso legal de descubrimiento arrastraría a toda la familia real por el fango. ¿Se imaginan? Deposiciones bajo juramento, auditorías financieras forenses, testimonios que sacarían a la luz décadas de secretos. La sucesión misma, el pilar sobre el que se asienta todo el reino, estaría amenazada. Para Andrew Parker Bowles, un hombre que había pasado toda su vida adulta sirviendo a la corona como oficial en los Blues and Royals, un hombre que había ocupado el puesto de Silver Stick in Waiting para la reina Isabel II, un hombre que, literalmente, protegía el cuerpo físico de la monarca durante las ocasiones de Estado. Entendió perfectamente lo que le estaban pidiendo. No le pedían que se rindiera, le pedían que cumpliera con su juramento de una última y devastadora manera. Con el trazo de una pluma, firmó los papeles. Aceptó convertirse en el villano de la historia, el hombre que no pudo retener a su esposa, el hombre que miró para otro lado, el marido complaciente que simplemente dejó que todo sucediera. La corona exigía un sacrificio para mantener su fachada intacta, y él, el soldado leal, fue el cordero ofrecido en el altar de la continuidad. El silencio que siguió en esa habitación no fue de paz. Fue el silencio inquieto de una guerra que acababa de terminar con una sola baja y el comienzo de un exilio que duraría décadas. La firma en el papel fue solo el principio. La parte verdaderamente devastadora, el coste humano de ese silencio forzado, fue lo que esa decisión le hizo a su vida diaria. Se convirtió en un exiliado en su propia tierra. No podía defenderse ante sus compañeros oficiales, hombres con los que había servido y sangrado. No podía explicar la verdad a sus amigos más cercanos. Tenía que caminar por las calles de Londres, un hombre de inmenso orgullo militar, con la prensa, siguiendo cada uno de sus movimientos, sonriendo cortésmente mientras los titulares lo marcaban como un fracasado, un cornudo, un hombre que no valía nada. Hay un detalle particularmente cruel que su diario registra de una cena de regimiento en noviembre de 1997, sus compañeros de armas, los hombres que deberían haber sido su hermandad, evitaron activamente su mesa. No sabían si ofrecerle condolencias, lo que habría sido una humillación, o simplemente apartar la mirada, lo que era una condena. Así que lo dejaron solo. A través de todo esto, Andrew Parker Bowles mantuvo su impecable postura militar, un escudo de dignidad, negándose a ofrecer una sola palabra en su propia defensa. El palacio obtuvo exactamente lo que quería: una separación limpia y silenciosa, una narrativa que se centraba en un matrimonio fallido en lugar de en una crisis institucional. Pero, ¿y el precio? Durante años, la gente asumió que Andrew había recibido un pago masivo. Los periódicos insinuaban acuerdos de millones de libras. Los susurros en los círculos de Londres decían que Carlos había vaciado una porción de las vastas reservas del ducado de Cornualles para comprar su cumplimiento. Tenía sentido, ¿verdad? ¿Por qué si no un hombre con su posición y orgullo simplemente desaparecería en silencio? La verdad, sin embargo, es mucho más impactante, y está enterrada no en los tabloides, sino en los sobrios registros de la propiedad de esa misma primavera. Andrew Parker Bowles no recibió ni un solo penique del príncipe de Gales, ni uno. De hecho, su diario confirma que rechazó categóricamente los paquetes financieros estándar que los equipos legales del palacio le ofrecieron.
Se marchó únicamente con su pensión militar reglamentaria. Piensen en eso por un segundo. Middlewick House, la grandiosa finca de Wiltshire, donde habían vivido y criado a sus hijos, tuvo que ser vendida, no por despecho, sino por pura necesidad. Se vendió simplemente para cubrir las hipotecas existentes y las deudas pendientes que se habían acumulado durante los caóticos años finales del matrimonio. El principio era todo. Andrew Parker Bowles quería que sus hijos, Tom y Laura, cuando fueran mayores y miraran los registros del divorcio, vieran que su padre no había vendido a su madre al futuro rey, no había convertido el nombre de su familia en una transacción comercial, se despojó a sí mismo de toda seguridad financiera para preservar algo que consideraba mucho más valioso, su honor. Pero el vacío de su cuenta bancaria, esa negativa a tomar el oro, revela algo mucho más profundo y peligroso que estaba ocurriendo detrás de las escenas. La amenaza real no era personal, era constitucional. El hecho de que Carlos no pagara directamente a Andrew no significaba que no hubiera dinero de por medio. Significaba que las apuestas eran mucho, mucho más altas. Mientras el público se entretenía con el melodrama de la infidelidad, una sombra poderosa se movía silenciosamente tras bambalinas. Su nombre era Lord Goodman, un legendario y genuinamente temido mediador legal en Londres, un hombre al que la corona recurría cuando los problemas no podían resolverse con un simple comunicado de prensa. Desde finales de 1994, Lord Goodman había estado haciendo visitas discretas y extraoficiales a la zona de Wiltshire, siempre bajo un nombre falso. No estaba allí en nombre del príncipe de Gales, ni siquiera de la reina. Goodman operaba en nombre de un comité secreto y de alto poder, una especie de consejo silencioso compuesto por políticos de alto rango y asesores de la corona. Su misión era analizar la estabilidad financiera de la monarquía y habían llegado a una conclusión que los aterrorizaba profundamente. Se dieron cuenta de que si Andrew Parker Bowles, el leal soldado, impugnaba el divorcio basándose en la infidelidad a largo plazo de Carlos, la ley exigiría algo catastrófico, una auditoría completa de las cuentas privadas del Ducado de Cornualles para determinar el verdadero patrimonio neto del príncipe y, por lo tanto, un acuerdo justo. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Una auditoría así habría expuesto la escala masiva, casi inimaginable, de la riqueza oculta de la familia real. Esto sucedía en un momento en que el público británico se tambaleaba por una severa recesión económica. Habría mostrado con una claridad brutal exactamente cuánto dinero fluía de los agricultores arrendatarios y de antiguas propiedades feudales directamente a los bolsillos privados del príncipe, mientras los ciudadanos comunes luchaban por pagar sus impuestos. Lord Goodman, en una reunión cuya ubicación ni siquiera se atreve a nombrar el diario, le dejó muy claro a Andrew que un juicio público no sería solo un escándalo. Desencadenaría un colapso constitucional. El resentimiento público podría ser tan grande que la monarquía podría perder su subvención soberana por completo, el dinero público que la mantiene a flote. Así que a Andrew se le dio una elección que en realidad nunca fue una elección. Podía permanecer en silencio, asumir la culpa de un matrimonio roto y vivir el resto de sus días con una modesta pensión del ejército. O podía luchar por un acuerdo financiero justo y arriesgarse a destruir la misma institución a la que había jurado proteger con su vida. Eligió la pensión del ejército. Eligió el silencio, observó cómo el camión de la mudanza se alejaba por la larga entrada de Middlewick House, sabiendo que acababa de salvar los miles de millones de la corona mientras sacrificaba su propio futuro financiero. Los archivos se cerraron, la casa se vendió, y el público se tragó la mentira del apretón de manos dorado. El palacio había ganado, pero al hacerlo, habían subestimado gravemente al hombre que acababan de arrinconar. Los funcionarios del palacio tacharon su nombre de sus registros de evaluación de riesgos y asumieron que la amenaza financiera había sido neutralizada. Pero el dinero era solo la primera capa de su ansiedad. Estaba surgiendo un problema mucho más peligroso, uno que era enteramente de su propia creación. Un hombre militar, sin activos y con un hogar roto,
no tiene nada que perder. Y los hombres grises, los arquitectos de su caída, sabían que él todavía poseía sus códigos de autorización militar, sus diarios personales y sus profundas e inquebrantables conexiones dentro de los servicios de inteligencia británicos. Lo habían despojado con éxito de su patrimonio familiar, pero al hacerlo, habían creado accidentalmente un operador independiente, un hombre libre de las ataduras de la propiedad y el estatus, que conocía la distribución de cada residencia real en el país. En el verano de 1995, Andrew se había mudado a un pequeño y anónimo piso alquilado en Londres. Su uniforme, guardado en el armario, seguía impecable, pero su rutina diaria había cambiado por completo. Comenzó a pasar las tardes en la silenciosa biblioteca del United Oxford and Cambridge University Club, no para leer, sino para escribir. Llenaba pequeños cuadernos de notas azules con cronologías detalladas, meticulosamente documentadas. Estaba rastreando las fechas específicas en las que los oficiales de protección real habían sido reasignados de su propia escolta de seguridad para cubrir las visitas privadas de Carlos a Camilla. No estaba planeando una venganza. Estaba construyendo un archivo de defensa, no para un tribunal, sino para su propia supervivencia. Estaba creando un seguro de vida. El aparato de seguridad del palacio, siempre vigilante, notó sus movimientos de inmediato. Se dieron cuenta con una alarma creciente de que quitarle Middlewick House no había quebrado su espíritu, simplemente lo había sacado de su línea de visión directa. Ahora era impredecible. Un brigadier sin un centavo, con un agravio legítimo y la mente de un estratega militar, era una amenaza directa y existencial para la próxima campaña de relaciones públicas, una operación multimillonaria diseñada para rehabilitar la imagen de Camilla y prepararla para su eventual papel como reina. Así, en agosto de 1995 llegó el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez. Andrew Parker Bowles recibió una carta privada en su club, entregada por un intermediario del palacio. El documento no contenía amenazas veladas ni exigencias. Contenía una oferta. Un futuro garantizado para sus hijos. Vinculaba directamente la entrada de su hijo Tom en el competitivo mundo editorial y la floreciente carrera artística de su hija Laura con el continuo y absoluto silencio de Andrew. La sombra que se había cernido sobre su propiedad ahora se desplazaba directamente hacia su línea de sangre, su legado. Le obligaron a una elección final y brutal entre la justicia personal y el éxito de sus hijos, entre su propia vindicación y el futuro de ellos. Era el jaque mate, o eso creían. Pero no contaban con el fantasma de otra mujer que ya le había advertido que este día llegaría. Pero tenemos que retroceder un poco para obtener la imagen completa. Antes de los papeles del divorcio, antes de la ruina financiera y de las amenazas a sus hijos, hubo un momento. Un instante congelado en el tiempo en las pruebas hípicas de bádminton en mayo de 1991 que lo redefinió todo. La lluvia golpeaba sin piedad la lona de la carpa de hospitalidad. Dentro, el aire olía a lana mojada, a tierra húmeda y a champán caro, la habitual escena de la alta sociedad rural. Andrew Parker Bowles estaba de pie cerca de la salida trasera, con un gin tonic en la mano, observando a la multitud de aristócratas y oficiales militares. De repente, un silencio antinatural se extendió por la tienda. Se hizo un pasillo invisible entre la gente. La princesa Diana había entrado, flanqueada por dos oficiales de protección. Ignoró a los organizadores del evento. Ignoró a los rostros conocidos. Con una determinación que helaba la sangre, caminó directamente hacia la esquina donde Andrew estaba solo. Afuera, el cuerpo de prensa estaba atrapado detrás de las barreras, sus teleobjetivos inutilizados por el intenso aguacero. Durante 3 minutos que parecieron una eternidad, la mujer más fotografiada del mundo estuvo a escasos centímetros del esposo de la amante de su esposo. No hubo un enfrentamiento. Diana no gritó, no lloró. Con una calma que era más aterradora que cualquier arrebato, se inclinó hacia él y susurró una sola frase que hizo añicos su percepción de la realidad. Le dijo
que ambos estaban siendo tratados como variables operacionales por los mismos hombres grises en el Palacio de Buckingham. Le advirtió, con una certeza absoluta, que sus teléfonos estaban siendo intervenidos por los servicios de seguridad. Pero aquí está el giro. No era para atraparlo a él en un escándalo, sino para monitorear cuánto sabía sobre los movimientos privados de Carlos y Camilla, para medir su nivel de amenaza. Diana lo miró directamente a los ojos y le dijo que el palacio, la institución a la que ambos servían de diferentes maneras, ya había tomado una decisión. Sus matrimonios eran daños colaterales, piezas de ajedrez que debían ser sacrificadas. La maquinaria del Estado, le susurró, ya estaba redactando los planos de una corte futura, una corte que requería la eliminación absoluta y sistemática tanto de Diana, la futura reina, como de Andrew, el leal soldado, de la matriz real. En ese momento, el fantasma de Diana no era un recuerdo, era una fuerza viva, una estratega. Le estaba ofreciendo a Andrew la única cosa que el palacio nunca le daría, la verdad. No como un rumor, sino como una revelación, una advertencia de que la guerra que se avecinaba no era por amor o por un matrimonio. Era por la supervivencia dentro de un sistema diseñado para devorar a los suyos. Y esa advertencia fue el catalizador que lo cambió todo. La mayoría de la gente, al oír algo así, lo habría descartado como la paranoia de una mujer acorralada o habría ido inmediatamente a la prensa. Andrew Parker Bowles no hizo ninguna de las dos cosas. Era un soldado. No reaccionaba, actuaba. Esa misma noche regresó a sus cuarteles en el Household Cavalry Barracks en Londres y, utilizando su autorización de seguridad militar, que aún estaba activa, inició una investigación discreta y extraoficial sobre los protocolos de seguridad que rodeaban su propia residencia oficial. No buscaba pruebas de la infidelidad de su esposa, buscaba pruebas de la traición de su país. En 48 horas, un contacto de inteligencia de confianza, un nombre que nunca aparece en el diario, confirmó la advertencia de Diana. No era paranoia, era un hecho. Se había instalado un dispositivo de vigilancia dentro de la caja de conexiones telefónicas en la pared exterior de su casa de Wiltshire. El hilo de cobre que conectaba su hogar con el mundo exterior era un oído enemigo. La línea estaba activa. Imaginen la comprensión demoledora de ese momento. Cada conversación que había tenido con sus hijos, Tom y Laura, cada directiva militar que había emitido a sus oficiales por teléfono, cada discusión amarga y desesperada que había tenido con Camilla sobre el futuro de su matrimonio, todo estaba siendo grabado, transcrito y analizado por un comité de alto nivel que operaba desde la Cabinet Office, el corazón mismo del gobierno británico. La revelación destrozó algo fundamental en Andrew Parker Bowles. No era solo el engaño de una esposa, había pasado toda su vida adulta defendiendo el reino, sobreviviendo a campos de batalla activos en Irlanda del Norte, navegando por peligrosas asignaciones coloniales, creía, con una fe casi religiosa, en la cadena de mando, en el honor del regimiento, en la santidad de su juramento a la reina. Descubrir que el propio aparato del Estado, la misma entidad que él protegía, lo estaba tratando como a un combatiente enemigo, como una amenaza interna que debía ser monitoreada, fue una traición de una magnitud que eclipsaba por completo la infidelidad de su esposa. Se dio cuenta, con una claridad helada, de que no estaba luchando una batalla personal y desordenada contra un rival romántico por el afecto de su mujer. Estaba encerrado en una habitación sin salida con una entidad corporativa de miles de millones de libras que consideraba su dignidad personal, su honor como oficial y su privacidad familiar como una amenaza directa para su marca global. Ya no era un hombre. Era un problema que necesitaba ser gestionado. Y la maquinaria de la corona siempre gestiona sus problemas, silenciosamente y de forma permanente. La tensión, ahora insoportable, se acumuló hasta un punto de ruptura real y físico durante un partido de polo privado en Cirencester Park en julio de 1992. Un escenario idílico, el epítome del ocio aristocrático.
Carlos estaba jugando para el equipo local. Andrew Parker Bowles, en una cruel ironía del destino, oficiaba desde el palco real. Después del pitido final, lejos de los ojos de los espectadores y de las cámaras, Andrew interceptó a Carlos en los vestuarios, un espacio que olía a sudor, cuero y privilegio. La confrontación, según la describe el diario, fue breve y de una precisión militar. No fue el arrebato de un marido celoso, fue el movimiento calculado de un oficial acorralado. Andrew no mencionó el nombre de Camilla. No exigió una disculpa por la humillación pública de su familia. No perdió el tiempo en las heridas del corazón. En cambio, con un gesto tranquilo, dejó caer una lista escrita a mano sobre el banco de madera junto al brillante equipo de polo de Carlos. La lista contenía las fechas exactas en que la vigilancia sobre su casa había estado activa. La prueba miró al futuro rey a los ojos y le entregó un ultimátum, no como un rival, sino como un oficial superior a un subordinado. Exigió que la vigilancia estatal sobre su hogar cesara de inmediato, o, le informó fríamente, usaría su próximo discurso de jubilación en la prestigiosa United Service Institution para revelar el espionaje a la prensa internacional, no como un cotilleo, sino como un acto de traición del Estado contra uno de sus propios comandantes. Carlos, el heredero al trono, se puso pálido. Y aquí está el detalle crucial. No negó la vigilancia, no defendió a los asesores del palacio, tampoco ofreció una disculpa. Simplemente le dijo a Andrew que no tenía ningún control sobre las acciones de los servicios de seguridad en lo que respecta a la protección constitucional. Una abdicación de responsabilidad que era en sí misma una confesión. El príncipe abandonó la habitación sin siquiera tocar el papel, dejándolo sobre el banco como un artefacto maldito. Pero 48 horas después, el dispositivo de vigilancia desapareció del muro de la casa de Wiltshire, tan silenciosamente como había llegado. La amenaza inmediata había sido neutralizada. Andrew Parker Bowles había ganado la batalla, pero, como buen estratega, sabía que la victoria era temporal. El palacio ahora no solo lo veía como un problema, lo veían como un comodín peligroso, un oficial altamente entrenado que no solo sospechaba, sino que poseía pruebas contundentes de espionaje patrocinado por el Estado contra un ciudadano británico. Y la corona no deja cabos sueltos. La maquinaria de la institución, ahora plenamente consciente de la amenaza que él representaba, comenzó a moverse para arrinconarlo de una vez por todas. La jugada del rey había fracasado. Ahora comenzaría la purga. El 29 de junio de 1994, Andrew estaba sentado en su sillón, observando cómo Carlos confesaba su adulterio a millones de hogares en la televisión nacional. El público vio a un príncipe arrepentido. Andrew vio una ejecución. La oficina de prensa del palacio, con la precisión de un general planificando una batalla, había diseñado cuidadosamente el calendario de emisión con meses de antelación. Su objetivo, forzar la mano de Andrew haciendo de la infidelidad un asunto de registro público ineludible. El Estado, a través de su brazo mediático, despojó a Andrew de su capacidad para mantener su matrimonio sin parecer completamente cómplice, sin parecer un tonto. El enfoque público fue canalizado expertamente hacia un sórdido y simple triángulo amoroso, asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, mirara más de cerca los informes de inteligencia o los archivos clasificados que se encontraban en el escritorio de Andrew. Él miró la pantalla y se dio cuenta de la verdadera y aterradora profundidad de la trampa. No era una red, era una fortaleza. Si se quedaba en el matrimonio, era el hazmerreír de la nación, un hombre sin orgullo. Si luchaba contra el divorcio y exponía la verdad, era un traidor a la corona, rompiendo su juramento. El palacio había utilizado a los medios de comunicación para lograr lo que no pudieron lograr mediante la intimidación directa o el espionaje. Lo habían aislado de sus compañeros, habían neutralizado su influencia militar y habían preparado metódicamente al público para el inevitable acto final, su desaparición de la escena. Unas semanas más tarde, la prueba física e irrefutable de esta manipulación
Llegó. Un sobre Manila, sin remitente, fue entregado en su club de Londres. Dentro no había una amenaza, había algo mucho peor, la verdad, una copia sin censura de la programación de emisión de la BBC para ese trimestre fiscal, junto con memorandos internos de la oficina de prensa del Palacio, fechados 6 meses antes de la fatídica entrevista. Los documentos probaban sin lugar a dudas que todo el evento televisivo no fue un momento espontáneo de honestidad por parte de Carlos. Fue un realineamiento institucional largamente planeado, una jugada de ajedrez estratégica diseñada para sacrificar a un alfil y proteger al rey. Andrew Parker Bowles se dio cuenta de que el palacio había estado construyendo el escenario para su salida mientras él todavía llevaba con orgullo el uniforme de la reina. Empacó los documentos de programación en un pequeño maletín de cuero junto con sus registros privados y la lista de fechas de vigilancia. Sabía que cualquier represalia directa, cualquier filtración a la prensa, resultaría instantáneamente en un consejo de guerra bajo la ley de secretos oficiales. El Estado había cubierto sus huellas, utilizando las leyes de seguridad nacional como un escudo para sus operaciones domésticas. Pero el maletín contenía una última anomalía, una pieza que los asesores del palacio habían pasado por alto en su arrogancia. Era un simple recibo. Un recibo de un servicio de mensajería privado que había entregado un paquete desde la Cabinet Office a la dirección de Camilla la noche antes de la advertencia de Diana en la carpa de bádminton. La traición no era solo un evento histórico, era una operación en curso, y ahora tenía pruebas. Y entonces el archivo del atentado de Hyde Park. Aquí es donde esta historia de traición doméstica da su giro más oscuro y se convierte en una profanación. 20 de julio de 1982. Metralla y cristales destrozados cubrían el asfalto de South Carriage Drive. El humo se elevaba de los restos de un vehículo de la Household Cavalry. 4 soldados y 7 caballos de los Blues and Royals yacían muertos después de que una bomba de clavos de lira destrozara el rutinario cambio de guardia. Andrew Parker Bowles, entonces un oficial al mando, llegó al lugar en 4 minutos. Su uniforme salpicado de sangre mientras sacaba a los hombres supervivientes de los escombros. El público lo aclamó como una roca durante la hora más oscura del regimiento, una imagen de liderazgo y entereza. Pero los archivos generados por esa tragedia específica, la documentación clasificada de la investigación, se convirtieron en el arma que el palacio usó contra él una década después. Los documentos de esa investigación se compilaron en una gruesa carpeta azul del gobierno etiquetada como Operación Ironclad. Durante 20 años, estos papeles estuvieron guardados en un sótano seguro del Ministerio de Defensa bajo una regla de secreto de 40 años. Pero en 1993, mientras la crisis matrimonial entre Carlos y Camilla alcanzaba su punto álgido, una copia duplicada de esta carpeta sagrada llegó al escritorio de Sir Michael Pitt, el cerebro financiero detrás de las operaciones de reestructuración de la familia real. El palacio no estaba estudiando historia militar. Estaban buscando una vulnerabilidad. Buscaban una forma de obligar a un oficial honorable a cumplir. La tensión se hizo concreta durante una reunión en el Cavalry and Guards Club de Piccadilly en octubre de 1993. Sir Michael Pitt no presentó un informe legal ni una propuesta de divorcio. Colocó sobre la mesa una sola página extraída de los archivos de la operación Ironclad. El documento mostraba que un joven oficial subalterno, bajo el mando de Andrew, había señalado el vehículo sospechoso en el perímetro de Hyde Park 3 días antes del atentado, pero la advertencia se había perdido en el papeleo administrativo de los cuarteles. Como oficial al mando, la responsabilidad legal final por ese fallo administrativo recaía sobre los hombros de Andrew Parker Bowles. La amenaza era clara, precisa y completamente negable. El palacio estaba amenazando con reescribir la historia del atentado de Hyde Park para hacer que Andrew pareciera negligente, destruyendo no solo su legado militar, sino también el honor de los Blues and Royals y manchando la memoria de los hombres muertos.
Andrew sabía que el retraso administrativo había sido causado por una escasez de personal ordenada por el gobierno, no por su propia negligencia. Pero también sabía que la prensa británica publicaría el titular sin verificar los complejos detalles de la logística militar. El palacio había encontrado su punto de quiebre absoluto. Podía sobrevivir a la pérdida de su esposa y de su hogar, pero no podía permitir que la memoria de sus soldados caídos fuera arrastrada a una guerra de relaciones públicas por un matrimonio real. El sistema lo había atrapado usando su propia lealtad como cebo. Si cooperaba, la operación Ironclad permanecería en un sótano. Si se resistía, los archivos encontrarían su camino hacia un tabloide dominical. El palacio había convertido una tragedia nacional en un arma para asegurar una resolución doméstica, y en ese acto rompieron el código más sagrado de todos. Pero aquí es donde el entrenamiento militar de Andrew Parker Bowles entró en juego. Mientras recopilaba sus documentos personales para su retiro final del ejército en 1994, descubrió un error administrativo crucial cometido por los cortesanos del palacio. Sir Michael Pitt, en su arrogancia, había dejado una fotocopia del extracto de la operación Ironclad sobre la mesa del Cavalry and Guards Club, y Andrew, con la discreción de un soldado, la había deslizado en su bolsillo. El reverso de esa página llevaba un sello de tiempo digital, una huella dactilar electrónica que mostraba que había sido impresa desde un terminal de ordenador dentro de la Cabinet Office la misma mañana en que Carlos había aprobado su propia y futura entrevista televisiva. Las dos operaciones, el chantaje y la campaña de relaciones públicas, estaban unidas por la misma huella digital. Andrew guardó la fotocopia en su taquilla de seguridad. No tenía intención de usarla para chantajear al futuro rey, pero servía como su póliza de seguro, su última línea de defensa. Este telón de fondo de amenazas y contramedidas nos lleva a febrero de 1996. Andrew Parker Bowles se encuentra en el altar de la oficina de registro de Chelsea. Lleva un traje gris liso, no su uniforme militar. A su lado, Rosemary Pittman. No hay fotógrafos reales, ni multitudes. Los medios de comunicación lo presentaron como un simple rebote. Pero el momento de esta boda no fue un accidente romántico. Fue la ejecución de un acuerdo familiar vinculante, un contrato de sangre. En octubre de 1995, Andrew se había sentado a almorzar en el Turf Club con Mark Shand, el hermano de Camilla. Mark no vino a discutir cotilleos. Entregó un mensaje específico de Highgrove House. El príncipe de Gales quería asegurarse de que el próximo matrimonio de Andrew con Rosemary no desencadenara una nueva ola de interés mediático. Necesitaba que Andrew se estableciera de forma segura en una nueva y tranquila vida antes de que el palacio pudiera comenzar el largo proceso de introducir a Camilla como su pareja oficial. La tensión en el acuerdo se centraba en el futuro de los hijos de Andrew. Tom tenía 21 y Laura 17. Mark Shand dejó claro que si Andrew seguía siendo un soltero divorciado y amargado, la prensa seguiría utilizándolo como un palo para golpear a Carlos y Camilla. Pero si Andrew se volvía a casar discretamente, la historia moriría, y sus hijos serían recompensados con acceso directo al círculo íntimo del príncipe. Carlos se ofrecía a pagar los gastos universitarios de Tom y a asegurar a Laura un puesto prestigioso en el mundo del arte de Londres. El precio de su futuro era la exhibición pública de la felicidad de su padre. Andrew aceptó los términos. Eligió parecer feliz por el bien de las carreras de sus hijos. La estrategia funcionó. Tom Parker Bowles se convirtió en un exitoso escritor gastronómico y Carlos incluso se convirtió en su padrino. Laura llegó a dirigir importantes galerías de arte. Andrew había trocado su propia reputación pública para comprar una vida normal para sus hijos, asegurándose de que nunca fueran congelados fuera del mundo en el que nacieron. Fue el sacrificio final de un padre, eligiendo el futuro de su sangre sobre la verdad de su propia historia. Pero el secreto más profundo detrás de la sumisión de Andrew, la razón final y más humana de todas, yacía oculto en un archivo médico en el Hospital King Edward VII. En noviembre de 1994,
Apenas unas semanas antes de que se redactaran los papeles del divorcio, Andrew Parker Bowles se había sometido a un examen físico militar rutinario. Los médicos descubrieron una grave anomalía cardiovascular, una sentencia silenciosa que requería una intervención quirúrgica inmediata y de alto riesgo. Los registros médicos, a los que él alude crípticamente en su diario, indicaban que su pronóstico a largo plazo era altamente incierto. Los médicos le predijeron que no sobreviviría para ver el nuevo milenio. Andrew mantuvo el diagnóstico completamente oculto. No se lo dijo a sus compañeros oficiales, ni a sus amigos, ni siquiera a su familia. Andrew, esta realidad médica, esta cuenta atrás personal, cambió todo su cálculo con respecto al divorcio. Se dio cuenta de que si moría mientras todavía estaba legalmente casado con Camilla, ella heredaría su modesta pensión militar y una montaña de deudas no resueltas de la finca de Middlewick House. Se quedaría financieramente vulnerable y socialmente aislada, atrapada en una relación ambigua con un príncipe que, según las leyes de la Iglesia de la época, no podía casarse con una mujer divorciada. Y aquí es donde la narrativa que nos han vendido se desmorona por completo. Andrew Parker Bowles no se hizo a un lado porque había dejado de preocuparse por su familia. Se hizo a un lado porque creía que se estaba muriendo y quería despejar el camino para que Carlos se viera moral y públicamente obligado a asumir la plena responsabilidad financiera por el futuro de Camilla. Esa es la parte que lo reenmarca todo. No era el marido complaciente que simplemente se rindió y se fue. Era un hombre que recibió un diagnóstico terminal y tomó una decisión calculada y estratégica para asegurar el futuro de su familia antes de morir. Fue un acto no de debilidad, sino de un amor protector y pragmático. Pero el destino tenía otros planes. Andrew sobrevivió a la cirugía. Venció las predicciones médicas que habían impulsado sus elecciones. Vivió para ver el amanecer del nuevo milenio y vivió para asistir a la boda de Carlos y Camilla en el Windsor Guildhall en 2005. Se sentó en los bancos como un invitado, observando a la mujer que una vez compartió su nombre tomar su lugar junto al futuro rey. Los periodistas que cubrían el evento notaron su presencia como un signo de madurez aristocrática, una resolución civilizada a un viejo escándalo. No sabían que su presencia era la marca final en un contrato de palacio de 10 años. Vio la ceremonia sabiendo que había entregado con éxito a todos a sus destinos designados. Sus hijos estaban seguros, su exesposa estaba protegida por la riqueza del ducado de Cornualles y su propio archivo médico seguía siendo un secreto. Pero, mientras los invitados a la boda se dirigían a la recepción en el castillo de Windsor, Andrew Parker Bowles caminó de vuelta a su coche, solo. Había cumplido cada cláusula del acuerdo no escrito. Había sobrevivido al diagnóstico que había forzado su mano, pero estaba a punto de descubrir que la maquinaria del palacio tenía un último e inesperado papel para él en el nuevo reinado. Avanzamos hasta hoy. En los grandes eventos de Estado, Andrew Parker Bowles se para en el pasillo de mármol de la Abadía de Westminster. Las cámaras de televisión pasan rápidamente a su lado, buscando el pasillo central donde la reina Camilla camina junto al rey Carlos. Los protocolos de la oficina del Lord Chamberlain muestran su ubicación exacta. Siempre está en la lista de invitados, pero su asiento está posicionado con precisión matemática para evitar que aparezca en el mismo encuadre de televisión que la reina. La institución lo mantiene lo suficientemente cerca como para monitorearlo, pero lo suficientemente lejos como para mantener la barrera pública entre el pasado de Camilla y su presente. Es un fantasma en su propia historia. Sobrevivió a su cirugía de corazón. Sobrevivió a su segunda esposa, Rosemary, quien falleció en 2010. Ahora vive una vida mayormente solitaria en su pueblo de Wiltshire, observando desde la distancia cómo sus hijos, Tom y Laura, asisten a cenas de alto perfil en el palacio como los hijastros del rey. Ha cumplido cada promesa que hizo a los hombres grises en 1995, nunca publicó una memoria, nunca vendió una cita, nunca corrigió las historias de los tabloides que lo tildaron de fracasado.
pero el verdadero misterio de su posición actual reside en una pequeña tarjeta de identidad azul. La tarjeta le otorga a Andrew Parker Bowles acceso personal sin restricciones a los terrenos privados de los cuarteles de Hyde Park, a cualquier hora del día o de la noche, un privilegio que rara vez se extiende a oficiales retirados. Los registros de seguridad en la puerta de los cuarteles muestran que Andrew usa este pase al menos una vez al mes, siempre llegando después del anochecer, cuando los caballos están en sus establos y la mayoría del personal se ha ido a casa. El equipo de seguridad del palacio continúa registrando sus horas de entrada y salida, rastreando sus movimientos a través de la red de televisión de circuito cerrado. Saben que no está allí para causar un disturbio o filtrar información. Está regresando al único lugar en la Tierra donde su nombre todavía tiene su peso original, lejos de la maquinaria corporativa multimillonaria que lo despojó de su hogar, su matrimonio y su historia. Andrew Parker Bowles renunció a todo para proteger a su familia y la estabilidad de la corona británica. A sus 86 años, con su diario de cuero finalmente abierto, los secretos reales más profundos todavía los lleva el hombre que se encuentra justo fuera del encuadre, caminando por los establos después del anochecer, revisando los caballos, cumpliendo cada promesa que hizo a una institución que le pidió que se convirtiera en el villano para que la corona pudiera sobrevivir. Puedes enterrar a un hombre, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en cuero y guardada durante 40 años, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene una voz. La pregunta que ahora queda no es por qué se marchó, es cómo consiguió permanecer en silencio durante 40 años, cuando la verdad siempre estuvo sentada en ese diario encuadernado en cuero, esperando el momento en que la historia completa pudiera finalmente ser contada. ¿Qué opinan ustedes de este sacrificio silencioso? ¿Fue un acto de lealtad o la máxima traición a sí mismo? Cuéntenos en los comentarios a continuación.